Molt bé, molt bona tarda a tothom. Benvingudes i benvinguts al Palau Macaya, aquest centre UNESCO en Ciències Humanes, Ciències Socials i Humanitats, que a la Fundació La Caixa tenim aquí a Barcelona. Y deixeu-me primer dar una bienvenida a nuestros invitados, a Blanca, Esther, Maixabel, creo que lo pronuncio bien, y a Chema, que tot seguit, després del documental i de la pel·lícula, vaja, seran amb qui farem el col·loqui. Encetem una nova tanda de cinefòrums, és a dir, ja sabeu que en fem, bueno, no ho sabeu, però en fem 3 al llarg del curs acadèmic, fem novembre, febrer i maig, i per tant, durant aquests 4 divendres del mes de maig, a les 5 de la tarda, anirem fent aquest format. De debò que és una, i ara ho comentàvem abans amb la Blanca Torres, que és la directora científica d'aquest cicle, és una casualitat perquè aquest cicle el vam dissenyar, Mònica, abans de Nadal. És un cicle UNESCO i, per tant, les activitats amb UNESCO nosaltres les acordem amb UNESCO París, amb la seu central d'UNESCO París. I en aquell moment els grans conflictes que hi havia, almenys que ens toquen més a Europa, serien el d'Ucraïna i tot el desastre, per no dir-ho d'una altra manera, de Gaza. No ho sé, jo crec que ja era oportú quan ho vam pensar i avui, amb tot el que està passant a l'Orient Mitjà, encara ho és més. Tant la UNESCO com la Fundació La Caixa, un valor que compartim és el valor de la pau. I des de l'Observatori Social de la Fundació La Caixa, que som qui organitzem aquí al Palau Macaya aquestes activitats, nosaltres, entre d'altres funcions, tenim el que en diem traslladar el coneixement, és a dir, divulgar el coneixement. I el que fem és que sigui un coneixement informat, és a dir, totes aquestes activitats presencials que fem obertes a la ciutadania, intentem portar persones, com les 3 persones, o 4 persones que estaran avui amb nosaltres, que o bé són especialistes o bé són persones que han reflexionat i tenen opinió informada sobre la temàtica que fem, o en el cas d'avui fins i tot han estat protagonistes d'alguns, en aquest cas, d'aquest procés de l'escolta per intentar arribar a la pau. Volgudament, el cicle us l'explicarà la Blanca Torres, jo no em pertoca a mi explicar-lo, però sí que ens sembla interessant explicar-vos que el que intentem fer és aportar pensament crític, és a dir, que els que estem aquí avui tinguem pensament crític, perquè hi ha altres vies de solucionar els conflictes, hi ha altres vies per evitar la violència, sigui física, sigui institucional, sigui psíquica, hi ha altres vies. I amb aquestes 4 sessions toquem 4 temes que és un leitmotiv, com el que avui, que té a veure amb els processos d'escolta, fins i tot reflexionem el divendres que ve sobre la part més filosòfica del concepte de deserció. Parlarem de resistència civil, i torna a ser una causalitat, que ara en parlàvem, perquè parlarem, ja ho heu vist a la web, parlem de la resistència civil d'Iran, i també parlarem dels ensenyaments a la història, a partir de les tesis de la filòsofa jueva Hannah Arendt. És allò que diuen, alguns diuen que la història no sé si repeteix, però com a mínim rima. És a dir, la història no sempre és idèntica, però hi ha molts factors que al llarg, almenys de la història coneguda dels humans, es va repetint. Per tant, és interessant escoltar la gent que hi reflexiona per intentar veure quins ensenyaments en podem extreure. Per part meva, res més. M'agradaria acabar donant un agraïment a la Blanca Torres, que és la nostra directora científica i que ara tot seguit passaré la paraula perquè ha volgut dissenyar i ens ha ajudat a això, i també a la Mònica Badia, que és la persona de l'equip de l'Observatori que conjuntament amb la Blanca ha produït aquest cicle. Res més. Primer hi haurà unes paraules de la Blanca i no sé si d'algú més, crec que aquí, i després tot seguit passarem al film i després fem el col·loqui. Espero que a partir del film us tingueu ganes també de quedar-se al col·loqui. Gràcies. Blanca, cuando quieras. Bueno, me he hecho una chuleta bajo esto.
Muchísimas gracias por venir y en este arranque de Cineforum. Gracias a Palau Macaya, a la Fundación La Caixa, a UNESCO, por supuesto a Mónica Badía, ¿no?, por cuidar todos los detalles para que hoy estemos aquí. Y nos hemos permitido llegar a este primer día del ciclo respetando el sentido original de la propuesta, que se sustenta en una duda, ¿no?, en un dilema sobre la paz. Y nos gustaría pensar que hay mucha gente hoy también aquí que comparte ese mismo no saber ante un presente que nos está intentando convencer de que la única salida posible y razonable es el enfrentamiento. Y también os quiero compartir el momento que para mí fue un detonante en este dilema de la paz y que algunas a lo mejor recordáis, que fue en marzo del año pasado cuando apareció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para anunciar que si Europa quería evitar la guerra, debía prepararse para ella, comunicándole al mundo que había un nuevo plan de rearme en Europa. Y si la Unión Europea, que fue fundada con el propósito de garantizar la paz tras la Segunda Guerra Mundial, ahora se prepara para la guerra, yo me pregunto qué otras opciones nos quedan y dónde están, si existen todavía, los nuevos agentes de paz. Si buscamos hoy la palabra paz, descubrimos que sigue en boca de algunos de los dirigentes más importantes del mundo. Primero la paz y después de la guerra fue la justificación de Netanyahu tras la invasión de la Franja de Gaza. Y traeré la paz a través de la fuerza es el tuit que nos dejó el presidente estadounidense Donald Trump tras el ataque de Irán. Y es que aquí es donde la paz se vuelve una palabra problemática, porque pronunciada desde la lógica de esta violencia, deja de señalar un horizonte de consenso para empezar a funcionar como una coartada, donde quienes ejercen la violencia pueden proclamarse autopacificadores o incluso aspiran al Nobel de la Paz. Es un extraño escenario y me parece que la violencia está empezando a colonizar las palabras con las que pensamos. Su propaganda se está filtrando en muchas de las capas de nuestra convivencia, incluso nosotros mismos a veces también funcionamos como propaganda a través de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp. Y es así como el odio o la famosa polarización de la que todos hablamos se está convirtiendo en un peligroso instrumento de entretenimiento, con la capacidad de ir apagando poco a poco nuestro pensamiento crítico, que, como decía al principio, quizás sea la razón por la que no puedo pensar. Recuperar ese pensamiento crítico es uno de los propósitos de este Cineforum. Y por eso hemos querido dedicar 2 sesiones a la filosofía, como una herramienta poderosa para desarmar algunos de estos campos de batalla en los que habitamos. Proponemos desertar el próximo viernes en un ejercicio de deserción simbólica, guiado por 2 grandes pensadores de la renuncia, que son Franco Bifo Berardi y Juan Evaristo Valls, y junto a ellos analizaremos la película Sorry We Miss You, de Ken Loach, pues para analizar, ¿no?, esas posibles estrategias de supervivencia. El viernes 22 os proponemos también otra sesión de filosofía, retrocedemos al siglo XX, para revivir el pensamiento de Hannah Arendt a través de las voces de 2 arendtianos contemporáneos, Estefanía Fantauci y Matías Sirsuk, con quienes descubriremos la vigencia de su teoría política y de eso que llamó la banalidad del mal. Juntos veremos el capítulo 5 de la serie documental SOA de Claude Lanzmann. Es una obra cumbre de la historia del cine, para intentar comprender lo incomprensible del Holocausto judío. Nos quedan 2 viernes y aquí damos un giro, dejamos el pensamiento y pasamos a la acción a través del diálogo y la resistencia civil. Una resistencia que cierra el Cineforum el 29 de mayo, dedicado a uno de los movimientos civiles más significativos del siglo XXI, el de la resistencia iraní. Y junto a la documentalista Paula Palacios, que modera la mesa, se sientan la socióloga Simin Fadae y la cineasta Sepide Farsi, que nos comparte su documental Without Permission, en el que la propia cámara de su teléfono móvil se convierte en una herramienta de resistencia. Y ya hoy arrancamos ya por fin la sesión dedicada al diálogo, el elemento fundamental en el que se sustenta cualquier proceso de paz, que a diferencia de la rápida destrucción de la violencia requiere de tiempo y sobre todo de la implicación de personas
que creen que ese horizonte de consenso, ese horizonte compartido es posible incluso cuando parece inalcanzable. Durante más de 10 años, Euskadi protagonizó un largo y complejo proceso hacia la paz, del que surgieron experiencias fundamentales como los encuentros restaurativos, que posibilitaron el diálogo entre lo que parecía irreconciliable, las víctimas y los exmiembros de ETA. Hoy tenemos la suerte de contar con algunos de esos agentes de paz. Tenemos a Isabel Lasa, víctima que accedió a formar parte de esos diálogos y activista política muy conocida. A Esther Pascual, mediadora fundamental del proceso. Y a Chema Urquijo, que dice ser el arquitecto de esta iniciativa pionera. Yo lo llamo arquitecto, él luego que se rebautice. Y a quien pido que suba al escenario porque para arrancar este Cineforum no se me ocurre ningún otro comienzo mejor. Arratsaldeon, buena tarde. Bueno, gracias al Pablo Macaya, a la Fundación La Caixa, a UNESCO y a Blanca por darnos la oportunidad de venir a explicar y a contar y a compartir lo que fue una experiencia, una iniciativa que para quienes participamos en ella resultó extremadamente gratificante. Yo siempre he dicho que es una de esas cosas por las que merece la pena el haber tenido la oportunidad de desempeñar durante un momento un cargo de responsabilidad pública y estar desempeñando ese servicio público, ¿no? Es de esas cosas que realmente merecen la pena. Yo creo que pusimos alma, corazón y vida y por eso pues estamos tan satisfechos y tan contentos de poder venir como he dicho, a compartirla con vosotros. El terrorismo, la violencia política, cuenta sus días y se extiende en el tiempo, en cualquier experiencia que haya habido, fundamentalmente en el contexto europeo, en función directamente proporcional con el apoyo social con el que cuenta. Esto va a ser una de las primeras perogrulladas o de las primeras cosas que voy a decir que van a parecer perogrulladas, pero que son importantes a la hora de aproximarnos con firmeza hacia lo que luego vamos a comentar, hacia la situación que desemboca en los encuentros restaurativos. Las experiencias que ha habido en Europa, como la de Italia o Alemania con las Brigadas Rojas y la Baader-Meinhof, fueron efímeras en la medida en que eran apuestas que no contaban con una adhesión social relevante y, por lo tanto, duraron lo que duró la acción policial contra las mismas. Sin embargo, hay otros dos ejemplos, como son el del IRA y el de ETA, que se extendieron en el tiempo, que se prolongaron en el tiempo, precisamente porque contaron con un apoyo social relevante que hizo posible esa prolongación en el tiempo, esa continuidad de la apuesta por la vía armada, por la lucha armada. ETA nace en un contexto de dictadura, bajo la represión, con ausencia de libertades, y eso probablemente supuso le granjeó las simpatías de sectores nacionalistas, de sectores antifascistas, de sectores de izquierda en aquel momento en el país, porque era un agente importante en la lucha contra la dictadura, en la lucha contra Franco. Cuando llega la democracia, con su advenimiento, a diferencia de lo que hacen los partidos políticos muy mayoritariamente, que es apostar por la vía democrática que se abre con la aprobación de la Constitución, con todas sus imperfecciones, ETA decide, y su brazo político, en aquel momento, Herri Batasuna, decide apostar por una estrategia político-militar, que es la combinación de la acción política con la acción militar, con la apuesta por la violencia. Y además lo hace intensificando sus atentados. En el 79, 80 y 81 son los 3 años en los que más atentados comete ETA. Hablamos de una centena prácticamente cada uno de esos años, uno cada 3 días, si sacamos la media, entendiendo que está ante una democracia débil, que está incipiente todavía, y pensando que se daban las oportunidades o se daban las condiciones para poder desembocar en lo que siempre ha sido su objetivo, que era negociar con el Estado un objetivo político, la consecución de su proyecto político, la independencia, el socialismo, etc. A lo largo del tiempo, ETA ha ido adaptando su estrategia
a las distintas coyunturas que ha habido, fundamentalmente con la selección de las víctimas. Es decir, las víctimas han sido prioritariamente de un tipo o de otro en función de lo que en cada momento convenía a esa estrategia político-militar que tenía ETA. Un ejemplo claro se da a mediados de los 90, cuando ETA apuesta por la socialización del sufrimiento, la estrategia de socialización del sufrimiento, que consiste básicamente en ampliar sus objetivos de una manera muy relevante a colectivos que hasta ese momento pues, no habían sido objetivo de su acción violenta. Así afecta a periodistas, a jueces, a políticos, y también en la calle se incrementa la campaña de acoso y de presión a representantes políticos, de tal manera que se extiende esa sensación de amenaza, de miedo, de temor en el ámbito de la sociedad vasca. Conviene señalar que ETA siempre ha buscado la legitimidad de contar con el apoyo de la sociedad vasca. ETA se autodefinió como movimiento de vanguardia, como la vanguardia del movimiento de liberación nacional vasco. Por tanto, para ella el apoyo, para la organización, el apoyo de la sociedad, el apoyo social, era importantísimo. Eso explicaría por qué la reacción pacifista que nace a finales de los 80, pero sobre todo se desarrolla en Euskadi a lo largo de la década de los 90, elige la calle como el espacio a disputar a la izquierda abertzale para restar esa legitimidad, para conquistar esa legitimidad. ETA, que actuaba en nombre del pueblo vasco, tiene que confrontar en ese momento con una parte de la sociedad vasca que eleva la voz, eleva el grito y dice: en mi nombre, no. Aquí se produce un episodio trágico, como es el del asesinato, la ejecución de Miguel Ángel Blanco, que supone el cénit de la movilización social contra la violencia en Euskadi, y a partir de ahí se abre un periodo durante el cual empiezan a darse una serie de condiciones que preconizan lo que va a ser ya el final de ETA. Fundamentalmente hay un contexto internacional marcado también por el 11S, por el atentado de las Torres Gemelas, de desprestigio de la violencia. Hay una mejora de la acción policial muy notable, de los medios que utiliza la policía ya en la lucha antiterrorista. Hay un pacto entre partidos políticos que produce una ley de partidos que atosiga la acción política de la izquierda abertzale, de lo que es el movimiento político, digamos, y que, recordaréis, con las sucesivas ilegalizaciones de opciones electorales, dificultan la defensa de ese proyecto político en Euskadi. A mí me suele gustar recordar que ETA no mataba o no practicaba la lucha armada o no asesinaba con el ánimo exclusivo de generar y provocar dolor, sino porque tenía un proyecto político, había una motivación política. Si las condiciones para poder avanzar en la defensa de ese proyecto político no son las adecuadas, eso se estanca. Entonces, el valor que tuvo la ley de partidos, con todas sus imperfecciones democráticas, fue justamente unido a esas otras circunstancias que he mencionado anteriormente y a las que añadiría la movilización de una sociedad vasca ya en unos niveles realmente importantes que permiten valorar la pérdida de legitimidad con la que contaba ya la violencia, desembocan, insisto, en todo apunta a que se aproxima el final de ETA. Pero el final de ETA solo se podía aproximar desde el desistimiento unilateral, es decir, desde la decisión unilateral de decir vamos a dejar de matar. ¿Qué podía facilitar esa tarea? Indudablemente la opinión de su brazo político, la opinión de todo ese sector de población que había venido hasta ese momento apoyándole. Y en ese momento ya empiezan a aparecer reflexiones que ponen sobre la mesa la necesidad de cambiar de estrategia. La tregua de 2006 con Zapatero, recordaréis todos perfectamente, se inicia el proceso de negociaciones y coloca una situación prácticamente de estamos ya ante el final. La tregua de la T4 trunca esas esperanzas, por lo menos formalmente las trunca, y se inicia una etapa en la que, bajo aquella consigna muy clara, muy instructiva y muy pedagógica de Rubalcaba, que era o bombas o votos, disyuntiva en la que colocaba a ETA y a la izquierda abertzale, en el momento en que dice habéis elegido bombas,
la respuesta nuestra, ¿cuál es? La respuesta es un incremento de la acción policial, una frecuencia de detenciones de las cúpulas de ETA como no se había producido hasta ese momento, caen los comandos con una facilidad tremenda, ETA está totalmente penetrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el final empieza a ser cada vez más evidente por la presión policial. Pero no solo por la presión policial, sino que en ese momento hay sectores de la izquierda abertzale que ya están trabajando también para intentar encontrar una salida a todo ello. Estamos hablando de después de 2006, de 2007 en adelante, y esta es la parte sobre la que versa el documental que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo ese final de ETA que casi todo el mundo preveía y que casi todo el mundo adivinaba, tiene que tener un atrezo, tiene que tener una escenificación, tiene que tener un desarrollo, y ese desarrollo es mucho más complejo de lo que a veces pueda parecer. Y la complejidad del mismo queda muy bien reflejada, insisto, en el documental que vamos a ver. Así que a ello. Bueno, se oye, ¿verdad? Sí. Pues después de este rato de intensidad emocional, aparte del aspecto racional que tiene la película, el documental refleja, como he dicho antes, el proceso, el abordaje del proceso, digamos, técnico de paz, ¿no? Todo el proceso de resolución, cómo se va desarrollando las negociaciones, etcétera, de los distintos planos, etcétera, etcétera. Bien, en paralelo a todo eso, 2.100.000 habitantes aproximadamente, que será pues, el área metropolitana de Barcelona y a lo mejor un poquito más, es todo Euskadi y es toda la sociedad vasca que llevaba décadas de convivencia con una situación dramática realmente. Es difícil encontrar una familia en Euskadi que no tenga algún tipo de relación con unos con otros, que de alguna forma no haya tenido contacto con directo, más indirecto con la violencia. Tantas décadas de situación dramática de violencia, no solo de la de ETA, también otro tipo de violencias, la violencia de la extrema derecha, la violencia policial, vulneraciones de derechos humanos, etcétera, crearon una sociedad quebrada, donde las relaciones sociales estaban realmente contaminadas por esa situación de tensión, por heridas abiertas que todavía seguían supurando. Maisabel y yo trabajábamos en el Gobierno vasco, ella era la directora de atención a víctimas del terrorismo, y yo trabajaba con ella de asesor, y antes de 2006, prácticamente coincidiendo con los episodios que ocurren en el documental, en 2006, que ya fue el periodo de la tregua, cuando se rompe incluso la tregua, nosotros tenemos la sensación de que hay que hacer algo, no podemos esperar a que acabe la violencia para empezar a trabajar en la reconstrucción de esas relaciones sociales quebradas por la violencia, que teníamos que de alguna manera algo había que hacer. No diseñamos ningún plan maravilloso de actuación, pero sí tuvimos la oportunidad, por distintas coincidencias, distintas casualidades, de abordar 3 tipos de acciones que se caracterizaron por eso, que tenían como finalidad la de colaborar o contribuir a la reconstrucción de esas relaciones sociales. Una fue un programa de víctimas educadoras, de que las víctimas de la violencia participaran en procesos educativos en el sistema educativo, en las aulas, mediante testimonio directo con los alumnos. Otra fue un encuentro de víctimas de víctimas distintas, diversas, víctimas de ETA y víctimas del GAL y de grupos de la extrema derecha, que se juntaron y que convivieron a lo largo del tiempo y que generaron una dinámica muy interesante. Y otra fue los encuentros restaurativos. Las 3 tienen la característica común de conceder un protagonismo especial a las víctimas al convertirlas en agentes activos de ese proceso de reconstrucción de relaciones sociales. Los encuentros restaurativos se producen en un contexto que viene muy bien definido en la película, en el documental. Cuando después de la T4 se rompe el proceso de paz y viene esa dinámica de detenciones y demás, se habla, lo ha mencionado el ministro Rubalcaba, de la vía Nanclares. La vía Nanclares consistía básicamente en aplicar la
versión más blanda, más dulce de la legislación penitenciaria a aquellos presos que ya habían de ETA, que habían desarrollado ya un proceso de reflexión autocrítica, se habían desmarcado de la violencia y se habían desmarcado de la organización. Por lo tanto, se les aplicaba siempre dentro de la legalidad vigente, de una legalidad penitenciaria flexible, la parte más dulce, más amable. Mientras que aquellos otros presos de ETA que seguían refractarios a una reflexión autocrítica y que seguían sosteniendo la necesidad de continuar con la violencia, se les aplicaba la versión más dura y estaban ubicados en centros penitenciarios más alejados de la comunidad autónoma vasca. En ese grupo del que formaba parte Joseba Urrosolos Istiaga, que sale en el documental, de unas 25, 30 personas, el colectivo que se denominaba DENA Anclares, surgió la necesidad de dar un paso más en su proceso de reflexión autocrítica y aproximarse de alguna forma a las víctimas. Fueron conscientes de que detrás de sus acciones, en las que habían impersonalizado a las víctimas porque eran objetivos militares, había eso, personas concretas a las que habían producido dramas y quieren acercarse. No saben muy bien cómo, pero lo quieren hacer. Y nos hacen llegar a la Dirección de Víctimas del Gobierno vasco ese deseo, esa voluntad. Y ahí es donde nosotros, la respuesta que ofrecemos es la posibilidad de desarrollar un programa con intervención de profesionales que definiera unos objetivos y estableciera una metodología para que esa aproximación se desarrollara con un poco de fundamento. Y para eso están los profesionales. Y en ese momento, estamos hablando de 2011, yo conocía a Esther Pascual, conocía su experiencia de mediadora en el ámbito penitenciario, en el ámbito penal y en el ámbito penitenciario, y fue cuando propusimos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias un programa elaborado por ella. Y ahí es donde yo le doy la palabra para que os explique qué pasa a partir de ese momento en el que le lanzamos ese embolado. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias a toda la organización por contar conmigo. Pues efectivamente, yo en el año 2011 me encontraba haciendo mediación penal en el Juzgado de lo Penal número 20 con víctimas y victimarios en delitos no de extrema gravedad, en delitos comunes, y también haciendo mediación penitenciaria en la cárcel de Valdemoro, conflictos entre presos. Y esto lo marcábamos dentro de una cosa que se llama la justicia restaurativa. La justicia restaurativa es una manera diferente de entender la justicia, ¿no? La justicia restaurativa pivota sobre 3 ejes. El primer eje es la responsabilización de la conducta infractora por parte de quien comete un delito. La segunda es la reparación material y emocional a una víctima. Y la tercera, la pacificación social. Gira sobre esos ejes. Entonces, bueno, yo estaba trabajando en ese ámbito y recuerdo que estaba en IKEA. Recuerdo estar en IKEA no por estar en IKEA, sino por la llamada que recibo en ese momento, ¿no? Era en enero, un sábado, y me llama Chema Urquijo. Y entonces estaba por allí y me dice, Esther, que tengo que hacerte una propuesta. Claro, me dice, mira, que hay una serie de presos en la cárcel de Anclares de la Oca, de ETA, que quieren ver a víctimas y, bueno, pues que hemos pensado en ti. Si tú te atreverías. Entonces, bueno, pues yo reconozco que para un mediador, pues es el gran reto profesional de su vida. No lo dudé. Yo le dije sí. Entonces, sí que estuvimos, me pidieron que elaborase un primer documento, un borrador de trabajo. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue pensar y decir, bueno, en realidad no puede ser muy diferente de las víctimas y victimarios de otros delitos, ¿no? Al final, una víctima en un proceso penal jamás le puede preguntar al victimario ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué me has hecho eso? ¿Y cómo te sientes? Son 2 preguntas que en un proceso penal jamás la víctima puede formular, ¿vale? Es más, muchas veces, ahora porque ya ha cambiado la ley, ¿no? Pero las víctimas, cuando entraban en los juicios, jamás oían la declaración del acusado, o sea, nunca oían su versión, ¿no? Entonces, para una víctima es muy importante saber qué es lo que ha pasado, porque cuando hay un hecho traumático como es un delito, y más de extrema gravedad, surge un hilo invisible entre la víctima y el victimario. Y van a estar toda la vida, ¿vale?, dependientes uno del otro. Todas las víctimas saben muy bien dónde está el victimario,
Y todos los victimarios en realidad están pendientes de sus víctimas, salvo gente psicópata, ¿no?, que haya disfrutado, que afortunadamente son muy pocos. Lo cierto es que se genera ese hilo invisible, ¿no? Entonces, bueno, pues esto era una manera también de abordar este conflicto. La cuestión es que pensamos mucho sobre el nombre, dijimos, ya, pero no lo podemos llamar mediación penal, porque la mediación, uno media para reconocer el daño antes del juicio, reparar a la víctima antes del juicio y tener un atenuante de reparación del daño. Pero aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente que ya llevaba en la cárcel condenada muchísimos años. Por lo tanto, no había que llegar a ningún acuerdo de reparación. El daño estaba hecho y las personas estaban cumpliendo condena. Entonces tuvimos un debate muy interesante y decidimos llamarlo encuentros restaurativos, ¿vale? No mediación, sino encuentros restaurativos. Es una herramienta de justicia restaurativa, pero no hay que llegar a ningún acuerdo. La cuestión es que elaboramos ese primer documento, tuvimos una reunión Chema Urquijo y otras 2 personas y el director de la cárcel de Nanclares de la Oca, al que al principio no le hizo mucha gracia, ¿no?, que, bueno, pues que fuese una mediadora de Madrid, y lo único que me dijo a mí es, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, bueno, ¿cuántos presos de ETA hay en la cárcel de Nanclares? Y me dijo 30. Le dije, bueno, pues yo lo que quiero es que me los pongas de 3 en 3, porque hablar a alguien, ¿no?, del reconocimiento del daño, de a lo mejor el perdón, del diálogo, pues es más fácil de 3 en 3 que con 30 personas. Y me dijo que sí. Me hicieron un carné de ONG para que yo pudiese entrar directamente en la cárcel sin tener que pasar por los controles, porque era todo muy confidencial al principio. Entonces recuerdo que el primer día que me recibe él en la puerta de la prisión, y entonces me dice, vamos. Y entonces íbamos por el pasillo y me dice, vamos al área sociocultural. Yo dije, el área sociocultural, eso es grande, porque es un salón de actos. Y me dice, y además ahí les tienes. Digo, ahí tengo a los 3 primeros. Y me dijo, no, ahí tienes a los 30. ¿No eres mediadora? Pues venga. Sí que recuerdo que el corazón se me puso, como diciendo, ostras, a ver ahora. Y entré. Y yo pensaba, pues que ETA, ¿no?, que los presos de ETA, que todos pensaban de la misma manera, que estaban todos cortados, ¿no?, por el mismo patrón, una organización muy jerárquica, ¿no?, muy militar. Y mi sorpresa fue ver que había pues 2 a un lado, 3 a otro, 6 ahí juntos, otro separado. Y el clima no era nada bueno, era un clima muy hostil, ¿vale? Los mediadores trabajamos mucho con el lenguaje no verbal y el lenguaje no verbal no era nada acogedor. Entonces sí recuerdo que empecé a decirles, pues hola, me llamo, le digo, ¿y qué saben? Y me dice, no saben nada. Entonces, bueno, pues esa reunión fue muy difícil porque les tenía que explicar, me llamo Esther, me dedico a la mediación, vengo de Madrid, te manda Rubalcaba, y yo que no le conozco, ni he hablado con él nunca. Todo eran recelos al principio, entonces, bueno, pues recuerdo que también empecé muy mal porque les dije, mirad, yo vengo a hablaros de alguien, ¿no?, ha manifestado el interés porque vengan víctimas, alguien quiere reunirse con víctimas, y empezaron entre ellos a mirarse, ¿no?, muy recelosos. Dije, no, es anónimo, pero alguien quiere. Entonces, vengo a ofreceros un proceso totalmente voluntario, por supuesto, confidencial, y del que tampoco sabemos el recorrido que va a tener, porque lo cierto es que yo lo que vengo es para quien quiera prepararse para un encuentro. Luego hay que ver las víctimas si quieren o no. O sea, que a lo mejor os preparáis, pero a lo mejor luego las víctimas dicen que no. Luego habrá que preparar a las víctimas si quieren y ver si se llevan a cabo esos encuentros. La cuestión es que tenéis que tener muy claro que no va a haber ningún beneficio penitenciario. Todo el mundo se acerca a la mediación por el interés. Pero si os acercáis por el interés, aquí no va a haber ningún beneficio, ¿no? Entonces, uno levantó la mano muy enfadado, diciendo, te estás equivocando de personas, porque si a nosotros nos hubiese movido el interés personal en algún momento, jamás nos habríamos dedicado a esto. Nosotros hemos dado nuestra vida y la de nuestras familias, hemos renunciado a la vida, por una causa que creíamos justa y legítima, que ahora sabemos que es un error, pero nunca nos ha movido el interés personal. Bueno, entonces yo ahí rectifiqué. Y entonces surgió un debate muy interesante en esa reunión, porque uno de ellos decía que habían matado en nombre de una organización y que era la organización la que tenía que reconocer el daño y pedir perdón, que el perdón individual no servía para nada. Entonces, bueno, pues ahí surgió una discusión entre ellos, muy interesante, que es imposible de explicar en poco tiempo. La cuestión es que en un momento dado yo ya les dije, mirad, yo ya me tengo que ir. La cuestión aquí es, yo os ofrezco esto, voluntario y confidencial, y no tenemos tampoco garantía de dónde vamos a llegar. Quien quiera que me lo diga. Y solo uno, delante de todos, levantó la mano y dijo, yo sí quiero. ¿Vale? Entonces, bueno, pues le dije, vale, pues ven un momento, cogí los nombres, y cuando ya me iba por el pasillo, que me despedía del resto, me vinieron otros 5. Llámame a mí también y a mí. Pero entre ellos, ¿no?, que estaban pendientes de que no les viesen los demás.
Y sí recuerdo que le dije, ¿cómo te llamas? Y se quedó como, ¿no sabes quién soy? Y yo, pues no. Porque esto también sucede mucho con los presos, ¿no? Que cuando entran en prisión sucede mucho que la vida para ellos se para. Y se creen que en la sociedad estamos muy pendientes de todo lo que hacen cada uno de ellos. Y bueno, excepto los más famosos, pues yo no tenía en la mente a ninguno de ellos. Y es más, sí que el director de la cárcel me dijo, ¿quieres que te pase las sentencias antes para que veas quiénes son? Y dije, no, porque yo quiero acudir a este proceso sin saber nada de ellos. Que me cuenten ellos quiénes son y lo que han hecho. Porque yo en realidad con lo que tengo que trabajar es con su historia y su verdad, no la que me van a dar los medios. Entonces, bueno, pues me voy de allí con 6 nombres y empiezo a trabajar con esas personas. El trabajo fue muy intenso, fueron 14 entrevistas aproximadamente, con alguno más, con alguno menos, de 3 horas cada una, porque yo ya que iba desde Madrid a Vitoria, pues estaba muchas horas. Las primeras entrevistas, más bien, me entrevistaban ellos a mí, para ver si yo era de fiar, ¿no? Porque, bueno, pues lógicamente pues han sufrido, están muy manipulados y tenían miedo de si yo podía ser una periodista infiltrada, una policía infiltrada. Entonces, bueno, pues no tuve ningún problema porque yo siempre les contaba mi verdad, con lo cual me volvían a preguntar y era lo mismo. Entonces, bueno, pues una vez superada ya esa barrera y con la confianza ganada, ya pude empezar a trabajar con ellos. Y se trabajan todos los aspectos. Se trabajan todos los aspectos que una víctima le va a plantear el día del encuentro, ¿no? ¿Por qué decides entrar en ETA? ¿Cómo era tu vida antes de entrar en ETA? ¿Cómo fue el primer asesinato que cometiste? ¿Qué sentiste? ¿Pudiste mirarle a los ojos? Bueno, se trabajan todos los aspectos. ¿Mataste con pistola o con bomba? ¿Qué supuso para tu familia? ¿Cómo se entera de tu familia? ¿A quién has matado? Bueno, se van trabajando todas las cuestiones que una víctima va a plantear, ¿no? Y cuando ya estaban más o menos preparados, no eludieron nunca ninguna respuesta, no justificaron, ¿vale? Los presos de esa experiencia jamás justificaron ninguna de sus acciones. Sí que es verdad que ellos podían contar también su parte de sufrimiento, de la vivencia, ¿no? de una persona que ha sido terrorista, también hay una parte de sufrimiento, incluso a lo mejor de torturas, pero jamás lo contaron ni para justificar ni sus acciones ni nada, sino simplemente en la trayectoria que contaban. La cuestión es que también se les pedía, por último, escribir una carta, porque ese ejercicio de escribir una carta es muy importante. Bueno, ya llevamos trabajando muchas entrevistas. ¿Qué le dirías a la víctima? Porque sí que algunos de ellos planteaban esto. Oye, es que a mí me da vergüenza pedirle perdón, porque es que se me queda corto para lo que he hecho. O sea, yo no voy a pedir perdón porque me da vergüenza. ¿Cómo le voy a pedir perdón, no? Otro también decía, es que si le pido perdón le estoy trasladando la mochila ética de perdonarme a la víctima, ¿no? Es como que encima de lo que le he hecho le traslado la mochila y le pongo en la posición de liberarme de mi culpa o no. Entonces tampoco le quiero pedir perdón. Y yo, ¿vale? Pues entonces, si no quieres hablar de perdón, ¿qué le dirías, no? Entonces ese ejercicio de escribir era muy importante, ¿no? Y luego se las entregábamos a las víctimas. La cuestión es que después de toda esa preparación podemos concluir que están preparados, que la visión que tienen es completamente honesta, no justifican nada y se sienten y están preparados. Y entonces hablo con Chema, que es el arquitecto de todo esto, efectivamente, y le digo, Chema, están preparados. Y entonces Chema organiza en la Dirección de Víctimas del Gobierno Vasco una reunión con las víctimas. Es verdad que esa reunión con las víctimas, pues las víctimas que fueron seleccionadas, pues determinaron el éxito de esta experiencia, porque eran personas no mejores ni peores por participar en esto, sino personas que creían en la reinserción, ¿no? Personas muy creyentes en los procesos de paz, o sea que eso también determinó todo. Y es que una cosa es muy importante, cuando trabajas con víctimas en todo proceso de justicia restaurativa, tienen que encontrarse en la tercera fase de un proceso de desvictimización. En todo proceso de victimización hay 3 fases. Una primera, que es la fase de shock, ¿no? Cuando te dan la noticia. También en un hecho traumático, una catástrofe, algo grave. Esto no me está sucediendo a mí, ¿no? Esto es un sueño, me voy a despertar. Una segunda fase de odio, que hay gente que lo siente y hay gente que no, pero incluso es sano sentir el odio, ¿no? El odio, la ira por lo que te ha sucedido, ¿no? Y algunas de las víctimas describen, es que cuando llevas años odiando, descubres que el odio a quien destruye es a ti mismo, a quien lo siente. El odio a quien destruye es a quien lo siente, no al preso, no le llega por ondas a la cárcel, ¿no? Y le dan descargas. Entonces,
hay víctimas que describen muy bien esa tercera fase del proceso de desvictimización, que es el renacimiento, el decir, bueno, me arrebataron lo que más quería, pero no me van a arrebatar también mi yo, con lo cual tengo que salir de esto, tengo que superarlo, ¿no? Entonces, bueno, todas las víctimas que llamaron en este encuentro estaban en esa fase, ¿no?, del proceso de desvictimización. No estaban para nada en el odio, estaban en la reconciliación. Esa entrevista había 8 personas, fue mucho más amable, no cuestionaron quién era yo ni de dónde venía, fueron amables y, bueno, lo que les cuento es, mirar, llevamos trabajando un tiempo con presos que dejaron la organización terrorista ETA y que quieren encontrarse con vosotras si vosotras queréis. Y surgió un debate también muy interesante allí, que es el tema del perdón. Igual que había salido con los presos de ETA, también dijeron, yo no quiero el perdón, no lo necesito para vivir, yo no quiero que me lo pidan, no soy yo el destinatario del perdón, el destinatario es otra persona. Bueno, surgió un debate también. Y la pregunta que les hice, bueno, bien, si vosotros no queréis el perdón, ¿por qué querríais encontraros cara a cara con la persona, ¿no?, que asesinó a vuestro familiar? Y la respuesta fue brutal porque todas dijeron, y la primera Maisabel, mira, yo quiero hacer esto por el futuro de Euskadi, porque o somos ejemplo de paz los familiares, ¿no?, de los asesinatos más directos, o no, vamos a perpetuar el odio en nuestros hijos y en nuestros nietos, ¿no? Hay mucho odio en los nietos, mucho odio en los hijos, y o somos ejemplo de paz nosotros, o si no, este odio se perpetúa. Que a mí me dejó como, wow, o sea, qué generosidad, porque no están pensando en ellas, sino en el futuro de Euskadi, ¿no? Y entonces respondieron eso varias. Un dato curioso, en una muestra pequeña, pero eran 8 personas, 6 mujeres, 2 hombres. Los 2 hombres allí mismo dijeron, yo sí quiero participar en esto. Las 6 mujeres, excepto Maisabel, que Maisabel es muy libre, dijeron, tenemos que consultarlo con nuestros hijos. Tenemos que consultarlo con nuestras familias, a ver qué les parece. Y de esas 8 personas, pues hay 2 que me llaman y me dicen que lo han consultado con sus hijos y les han dicho que no. Que sus hijos les han dicho que eso sería traicionar la memoria de su padre y que por encima de ellos. Entonces, hay 2 que deciden no participar, con lo cual, bueno, pues 6 victimarios, 6 víctimas. Y entre ellos estaba Luis Carrasco, hago público el nombre porque ya lo han hecho ellos, si no yo como mediadora no podría decir nada. Entre ellos estaba Luis Carrasco del comando que asesina a Juan Mari Jáuregui. Entonces, bueno, pues a la hora de preparar la preparación con las víctimas fue muchísimo más sencilla, una entrevista o 2 nada más, de 2 horas, y lo único que pedían las víctimas es, no quiero que tengan beneficios penitenciarios por esto, es decir, no quiero ser utilizada, ¿no?, para que puedan mejorar su vida penitenciaria, y que no me justifiquen nada. No me van a justificar unos asesinatos sí y unos no. Eran los únicos requisitos que pedían. Entonces, bueno, pues después de eso, la cosa ya era hacer los encuentros, ¿vale? Entonces, bueno, pues los encuentros, ya esta parte se la voy a dejar a Maisabel, que así vamos perfectamente cronológicamente, ¿vale? Y yo me quedo, el mediador se lleva lo más bonito de todo, porque se lleva la parte, ¿no?, más humana y más noble de las 2 partes, de un victimario que reconoce el daño, porque estas personas ya venían con eso, y la parte de la víctima. Entonces, bueno, yo me quedo con la grandeza del ser humano, que es capaz de lo peor, pero también de lo mejor. Y ya le cedo la palabra para que os cuente el encuentro, Maisabel. A Maisabel, que por cierto, le tocó de los encuentros que había, le tocó hacerlo dentro del centro penitenciario de la cárcel, porque algunos de los encuentros se hicieron fuera al disfrutar de semilibertad algunos de los presos que intervinieron, pero el de Maisabel estaba dentro y ese fue dentro del centro penitenciario, que el espacio también, digo yo, no sé, que lo cuente ella. Bueno, muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Gracias por la invitación a la Fundación. Y bueno, me toca explicar entonces esta historia. La verdad es que cuando nos llega a nosotros a la dirección de víctimas, como hay víctimas o victimarios que quieren contactar con víctimas, y nosotros habíamos hecho el trabajo que muy bien has explicado, Chema, todos esos proyectos que pusimos en marcha, el de las víctimas educadoras, lo de Glencree y los encuentros, pues yo creo que se entiende perfectamente que nuestro interés y nuestro conocimiento de los hechos no solamente nos
pensábamos en las víctimas de ETA, sino que pensábamos en los sufrimientos habidos todos, las violaciones de derechos humanos que había habido durante esos años. Y ese trabajo también nos sirvió para poner en marcha este encuentro, o estos encuentros, ¿no? Yo le vi a Luis Carrasco por primera vez, el 26 de mayo del 2011. Como decía Chema, fuimos a la cárcel, fui con Esther, en el coche. Yo en ese momento de mi vida vivía con 2 escoltas por motivos de seguridad. Y bueno, fue impresionante la entrada a la cárcel, las puertas como se abren y esas cosas. Yo había estado en una cárcel dentro y bueno, conocía un poquito el funcionamiento, pero la verdad es que impresiona lo de la cárcel, no cabe duda. Pues nada, nos recibió el director de prisiones en ese momento, nos introdujo dentro de la cárcel en una salita pequeñita, una mesa redonda, y había 3 vasos y una jarra de agua. No estaba Luis todavía allí, no había venido. Y bueno, esperamos un ratito y al rato pues apareció una persona súper alta. No lo conocía yo, nunca lo había visto, no había visto ninguna foto de él. Yo la verdad es que estaba bastante tranquila, a pesar de que me iba a encontrar, sabía que me iba a encontrar con la persona que más daño me había hecho, o una de las personas que más daño nos había hecho, ¿no? Pero estaba tranquila porque pensaba que yo no había hecho daño a nadie. Entonces yo iba allí a pedirle explicaciones, ¿no? A preguntarle, porque es verdad que en la Audiencia Nacional, cuando estuve en la Audiencia Nacional, que por cierto me citaron como testigo, que yo no había visto nada de lo sucedido, pero me llamaron como testigo. Fui un testigo mudo, efectivamente, porque nadie me preguntó nada en la Audiencia Nacional. Sin embargo, a esta persona, a Luis, tuve la oportunidad de hacerle muchísimas preguntas. Estuvimos prácticamente casi 3 horas largas hablando con él. Yo me encontré con una persona con la moral por los suelos, una persona que continuamente me repetía que era una persona mala, que no había nada bueno en él. Y claro, yo ante esa situación le dije, hombre, si yo pensase que tú eres una persona mala, yo no estaría hoy aquí hablando contigo. Yo creo, por lo que sé de ti, que eres una persona valiente porque te has atrevido a enfrentarte con tu organización a la que pertenecías, has reconocido el daño causado y has hecho un recorrido personal de autocrítica de lo que hiciste, y yo creo que eres una persona valiente, sobre todo pensando en que lo que supone esto que estás haciendo tú, supone que para los tuyos, o para los que han sido los tuyos, ya no eres el héroe que eras, sino que eres un traidor, ¿no? Y no solamente por ti, sino que también por tu familia, porque también tu familia se va a enterar y sabe lo que estás haciendo, y eso también va a ser un sufrimiento para ellos. Y pues eso, siguió la conversación con él, preguntándole si sabía quién era Juan Mari. Me dijo que no sabía quién era Juan Mari, que ellos nunca sabían a quién iban a matar, o sabían pocas cosas de esa persona, porque lo que trataban era de cosificar a la persona, ¿no? Y así no saber quién era, ni si estaba casado, si tenía hijos. O sea, preferían no saber absolutamente nada de la persona en la que tenían que... Era un objetivo, sin más. Y bueno, sí que me dijo de que sabía que era gobernador, que había sido gobernador civil de Guipúzcoa. Yo le pregunté si sabía que había pertenecido a ETA en su juventud. No tenía ni idea que había pertenecido a ETA. Le pregunté también si sabía que Juan Mari fue una de las personas que ayudó a la investigación del caso Lasa y Zabala, que no sé si conoceréis, pero estos eran dos chavales de allí, de Tolosa, precisamente cerquita de mi pueblo, que fueron secuestrados en Francia, y fueron torturados y finalmente asesinados y enterrados en Calviva, que además
casualidades de la vida, estando Juan Mari de gobernador civil de Guipúzcoa, entre los años 94 y 96, aparecieron los restos de estas dos personas en Alicante, creo, ¿no? Tampoco sabía nada de eso, por supuesto. Y yo, dentro de la conversación, él sí que me pidió perdón, es verdad, me pidió perdón personalmente, y yo le dije, mira, yo no te voy a contestar a eso, si te voy a perdonar o no. Yo lo que te quiero decir es de que sí quiero darte una segunda oportunidad. Eso sí que quiero hacerlo. Y te diré más, mira, yo, sintiéndolo mucho por ti, prefiero ser la viuda de Juan Mari a ser tu madre. Porque para una madre, pienso yo, que tiene que ser muy duro el saber, el conocer que su hijo ha sido capaz de matar a una persona, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que estas personas, sus padres o sus familiares cercanos, al menos, se enteran una vez detenidos dónde estaban metidos. O sea, tenían una doble vida, efectivamente real, doble vida. Engañaban a todo el mundo, menos a los que eran sus amigos. Y bueno, sí que le dije también que me gustaría, si a él le parecía bien, pues en un día de permiso que saliese de la cárcel, pues tomar un café. Y es lo que hemos estado haciendo desde entonces hasta hoy. Hace no muy poquito estuve comiendo con él en un pueblecito allí de cerca de Legorreta. Y claro, estos encuentros se terminaron prácticamente del año 2012 de realizarse bajo el paraguas institucional al menos, porque el Partido Socialista pierde las elecciones, al Partido Popular parece ser que no le interesa nada el tema de los encuentros restaurativos, y sí que se realizan algunos fuera, pero de forma voluntaria y por ellos, ¿no? Por vosotros que estéis convencidos de que es un trabajo importante para hacer, ¿no? Y bueno, el siguiente se hace el año 2014. Esto es el año 2012 y hasta el año 2014 no me encuentro con Ivonne. Ivonne sí que me manda una carta a través de su abogado. Esa carta me la hace llegar, pero me encuentro con él pues también por mayo del año 2014. Esto es fuera de la cárcel, en un pueblecito de Navarra, en Aguinaga, totalmente en una situación distinta. Es en un piso de otro de los mediadores que trabaja con Esther, y en ese encuentro no solamente estamos Esther y Bonillo, sino que también está Edu Santos, y al que le trae al encuentro Chema, tú le traes a Ivonne a casa. Y Mercedes Milá, pero Mercedes Milá se quedó fuera. Sí, ya. Bueno, la cuestión es de que esto es un encuentro, claro, imaginaros, yo estoy en casa, estoy con Esther y con Edu, llega Ivonne, y claro, ellos como le conocen a Ivonne, pues le dan un abrazo, pues yo casi pues también le doy otro abrazo. Yo creo que fue así. Entonces fue la conversación, claro, la conversación fue totalmente distinta, también son dos personas totalmente distintas. Luis es una persona muy para adentro, le cuesta hablar. Él me solía decir que le cuesta mucho hablar porque ha estado muchos años solo y muchos días pasaba igual 20 horas en la celda y 4 horas en el patio. Y claro, que ha perdido la costumbre de hablar, de alguna forma, decía así para explicarse de alguna forma. Sin embargo, Ivonne pues, es una persona mucho más dicharachera, mucho más extrovertida. Pero bueno, las conversaciones que mantuvimos tanto como con Luis como con Ivonne fueron bastante parecidas. También le dije a Ivonne lo mismo que le dije a Luis, lo de prefiero ser la viuda de Juan Mari. Y yo creo que a este le impresionó mucho porque al cabo del tiempo, igual a los 2 años que nos volvimos a ver, me vino con aquello. ¿Te acuerdas aquello que me dijiste que prefería ser la viuda de Juan Mari a ser mi madre? Pues mira, yo le he estado dando vueltas a esto y yo también quiero decirte que yo también hubiera preferido ser Juan Mari a ser Ivonne Etxezarreta. Eso es lo que me contestó. Y bueno, en esa misma reunión, en ese mismo encuentro, el primer encuentro, también me propuso la posibilidad, nosotros cada 29 de julio
pues recordamos a Juan Mari entre amigos, ¿no? Un pequeño homenaje le hacemos. Y me dijo, y él sabía de eso, y me dijo, pues a mí ya me gustaría ir un año a ese encuentro que le hacéis a Juan Mari y tal. ¿No te importará? Y dije yo, a mí no me importa nada, pero que tengas en cuenta de que ahí nos reunimos gente diversa, de distintas formas de ver las cosas, que igual alguien te puede decir algo. Y bueno, se quedó la cosa ahí, pero como decía Chema, ese mismo día a mí, después de estar con él, estuve con Mercedes Gallizo y me hizo una entrevista que se vio en televisión, no sé qué televisión era. Mercedes Milá. Mercedes Milá, has dicho Mercedes Gallizo, que era la secretaria general de instituciones penitenciarias. Yo no sé si le había haciendo entrevistas. Sí, Mercedes Milá. Mercedes Milá. Y bueno, la cuestión es que me iba a hacer una entrevista y me acuerdo además que a esa entrevista llevaba la carta de Ivonne yo. Y Ivonne vio en la cárcel, vio la entrevista. Y claro, me vio sacar a mí la carta que me había mandado y dije, esta me va a leer la carta. Y no leí la carta. Dije, como la carta además estaba en euskera, y un poquito hice la traducción de lo que me quería decir en profundidad, ¿no? Lo que me quería transmitir. Y nada, pues me viene el abogado, a través del abogado, diciéndome, ¿no?, que quiere ir este año al homenaje a Juan Mari. Y así que vino al homenaje a Juan Mari, vino ese mismo año, el año 14, vino con Edu. Entiendo que viniese con alguien acompañando porque sería muy... Bueno, estaba súper nervioso y claro, tiene que ser muy duro venir a Legorreta entre amigos de Juan Mari y pensando que iban a saber quién era, claro. Pues vino este hombre con un ramo de flores, traía un ramo de flores, eran claveles, y traía 13 rojas y una blanca. Y un momento antes de ir al homenaje, me explicó el sentido de las flores. Me dijo, estas flores significan, las 13 rojas significan el hasta hoy. Y esta blanca significa el presente y el futuro. Y claro, te explicaba unas cosas y te las decía así, te las soltaba así, que yo me quedaba un poco asustada, ¿no? Pero extrañada sí. Y bueno, lo cierto es que ese día del homenaje hacemos dos tipos de homenajes. Una es en el pueblo, en Legorreta, y otra en el monte, donde está el monolito. Y allí pues es otro tipo de homenaje totalmente distinto, cantamos, no sé, es totalmente mucho más entrañable. Y bueno, pues les dije, pues si no os importa, vosotros como no vais a llegar allí al sitio, os acompaño en el coche yo. Y se queda así y bueno, dice, ¿qué vienes con nosotros en el coche? Pues sí, si no, no vais a llegar al sitio. Es verdad que casi nadie sabía que iba a venir Ivonne ese día a Legorreta. No sabía mi hija, por supuesto, y algún familiar mío y algún amigo muy cercano. Y claro, yo llegué allí con los dos, con Edu y con Ivonne, y esto es como una especie, bajas una cuesta en un monte y prácticamente todo el mundo ya estaba allí, estaba en el sitio, y llegamos nosotros y bueno, pues yo les dije quién era. Yo les dije, mira, este es Ivonne Etxezarreta, uno de los que mató a Juan Mari, y bueno, me ha pedido estar hoy aquí porque quería estar aquí con nosotros y bueno, que sepáis quién es, ¿no? La verdad es que yo tenía cierto miedo, pero la respuesta de las personas que estaban allí presentes fue estupenda. Se le acercó mucha gente a hablarle, a preguntarle, se supone. Incluso había, en concreto, una víctima conocida, una víctima muy amiga mía, y también se le acercó a este chico, a Ivonne. Y bueno, después volvimos juntos otra vez y yo me quedé en Tolosa comiendo con los amigos, porque todos los años hacemos, después del homenaje, una pequeña comida.
Y he seguido manteniendo también con él relación. De hecho, él, como aparece en la película, es panadero de profesión, trabaja en una panadería en Vitoria-Gasteiz. Este hombre quiso salir de Lasarte porque le recordaba a Lasarte, le recordaba muchas cosas que no le gustaba recordar, y le entiendo perfectamente, y vive ahí en Vitoria, tiene pareja, tiene 2 niñas, y Luis pues vive en Lasarte. Esta persona también trabaja en una papelera que precisamente se ha quedado sin trabajo ahora mismo, porque la papelera que trabajaba pues ha hecho, ¿cómo se dice? Un ERE. Un ERE. Y este no era trabajador directo de la papelera, sino que es trabajador de una empresa contratada por la papelera para hacer un trabajo determinado. Y bueno, pues ahí estamos, a ver si le encontramos trabajo otra vez. Y esto es un poquito lo que... Ahora que haces el... Perdón. ¿Quedan 10 minutos? ¿Sí? ¿A las 8? Pues 10 minutos para que... Yo creo que abrimos preguntas. Sí, yo quiero... Bueno, pues preguntar es un comentario. Vi la película que se hizo sobre su historia. Para mí es un poquito lo han explicado. Josu Ternera fue más listo. Resulta que él vio que si no se apartaba de ETA políticamente, o sea, lo detenían como a ellos y quedaba fuera del juego político. Porque ahora eso ahora lo he entendido. Porque bueno, yo no lo entendía mucho. Batasuna, ETA. No sabía yo esa separación. O sea, no sabía que había habido esa separación. Yo no lo sabía. Lo he visto aquí, en el documental. Y después también no entiendo yo desde aquí que porque ETA hizo daño en el País Vasco, pero hizo daño en toda España. Al final generalizó. No se quedó allí. Generalizó. No entiendo cómo Bildu, que viene de ETA, muchos de sus miembros, en el País Vasco están dentro de las instituciones, sí, ya sabemos que han hecho bueno, les han dado la autorización, pero no lo entiendo como la gente, la sociedad, porque si has matado, has matado. Y se le puede perdonar a título personal. Y se puede eso, pero en las instituciones yo no lo acabo de entender. No lo entiendo. Yo. El problema es que tenemos 10 minutos y esto sería como para empezar a las 5 y en 3 horas igual no tendríamos suficiente. Es que se abren cantidad de cuestiones colaterales que nos daría para muchísimo tiempo. Sí. De todas formas, le diré que las víctimas siempre estábamos reclamándole a ETA que dejase de matar y que trabajase su ideario de forma democrática, participando en las instituciones. Y toda la sociedad vasca le ha estado pidiendo... Y es lo que han hecho. Que defendiera Y tiene todo el derecho del mundo. Que defendiera su proyecto político, claro, igual que los demás, a través de vías pacíficas y democráticas, como todo el mundo, claro, sin tiros. Eso es por lo que hemos estado luchando, trabajando y suspirando muchísimos años. Sí, claro. No les vamos a aplaudir, pero... Eso no se puede recuperar, eso no se puede recuperar. Lo hecho está. Pero bueno, todo cambia, todo puede cambiar. No nos perdamos, que si no hay opción a más preguntas. Muchísimas gracias por estas palabras tan sensatas, que pienso que esto sí que realmente es un acercamiento al intento a la paz. No sé, estoy muy contenta de haber venido, estoy muy contenta de que estéis aquí y sí que pienso que sería como muy importante que este documental tan emotivo y vuestras palabras, que ya sé que las estáis llevando a muchos sitios, pero que se ampliasen mucho más, o sea, que conociese muchísima más gente todo esto. Y el documental es que es una maravilla, o sea, es que te reconcilia
igual que vuestras palabras, te reconcilia con la humanidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Mi pregunta es para ti, Machabel. Yo lo que quería saber es que cuando has explicado que te entrevistas por primera vez con Luis en la cárcel, cuando termina esta entrevista y te vas para tu casa, tu interior, ¿cómo está? ¿Tu cabeza? ¿Qué sientes? Ya. ¿Cómo están tus emociones? Pues mira, eso le conté directamente a Esther. Yo pensaba que emocionalmente a mí, yo esto lo hacía por la convivencia, por la futura convivencia, porque sabía que estas personas más tarde o más pronto iban a salir de la cárcel, ¿no? Y sería un granito de arena en el camino. Y lo hacía por ahí, por ese lado, ¿no? Pero cuando salí de la cárcel, le dije a Esther, salgo como levitando, como si me hubiera quitado un peso de encima impresionante. El darme cuenta de que esa persona estaba verdaderamente arrepentida de lo que hizo y que nunca más lo volvería a hacer. El saber que esa persona va a salir de la cárcel pensando, no que es un héroe, por supuesto, sino que todo lo contrario. Pues a mí dije, pues algo hemos hecho bueno también en la calle nosotros, el resto de los ciudadanos, ¿no? De hacerles ver a estas personas que lo que hicieron nunca tuvo que haber sucedido. Y eso es. Que haga un comentario. Cuando Esther y el resto del equipo de mediadores decidió recoger esta experiencia en un libro, lo titularon, eran Los ojos del otro. Y no se titulaba, la razón del título era muy evidente. La garantía de sinceridad que había en esos encuentros venía dada por el hecho de que no hubiera un beneficio penitenciario, un premio por participar, que era una participación desinteresada, y las 3 horas mirándose a la cara. Y cuando estás 3 horas mirándote a la cara, eso coincidían todos, aprecias la sinceridad de quien está enfrente. Y tú percibes directamente que hay un arrepentimiento, que hay aunque la palabra esté un poco connotada negativamente, no lo de arrepentido, pero en castellano no creo que haya otra mejor. La valoración como algo negativo de su comportamiento pasado, expresada directamente a quien le has provocado el daño. Al final hubo gente que se acercó con un cierto escepticismo. Yo me acuerdo un caso que estos ahora quieren, cuando le planteamos la posibilidad de participar, estos ahora quieren contar con nosotros para que les aliviemos un poco, ¿no? Para que se descarguen con nosotros la conciencia y liberen su conciencia. Y nosotros le decíamos, bueno, pues en cierto modo, tal. Bueno, pues esa persona que decía eso fue salir de prisión, de la cárcel, y no llegó ni al coche, y llamó por teléfono para darnos las gracias después de haber estado con él, por haberle permitido, posibilitado que estuvieran allí. O sea, realmente, si no hubiera habido una valoración extraordinariamente positiva de cómo había sentado y el efecto que había producido tanto en victimarios como en víctimas, no hubiéramos continuado con ello. De hecho, era muy curioso. Todas las víctimas, cuando salían del encuentro, decían, yo pensaba que el perdón individual no servía para nada, pero te reconcilia con el ser humano. O sea, saber que la persona que te ha hecho el mayor daño está arrepentida verdaderamente, ¿no? Te vuelve a dar la confianza en el ser humano que habías perdido. Y lo decían todas. O sea, y han sido pocos casos, y nunca jamás hubo ninguna pretensión de extrapolar esta experiencia a todo el mundo, porque no todos los victimarios están en ese proceso, estaban dispuestos a hacer esa reflexión autocrítica, como ni de lejos muchas víctimas estaban dispuestas a participar en un proceso de estas características. Lo único que reivindicábamos es que quien quisiera, tuviera la oportunidad de hacerlo. La Administración le brindara la posibilidad, creara las condiciones y las herramientas para poder participar en esto. Y nosotros siempre creímos que podía haber tenido un desarrollo mucho mayor si se hubiera continuado, si hubiera habido voluntad política de continuar. A lo mejor, en lugar de ser los 10, 12, 14 casos que se llevaron a cabo, pues hubieran sido 40, 50, no muchos más. Pero bueno, se podía haber extendido, cual mancha de aceite, esa sensación de que hay más gente en este país vinculada
directamente a la violencia por haberla provocado o por haberla sufrido, que estaba dispuesto a aportar para reconstruir esas relaciones sociales. Y la verdad es que las que hemos participado en este proyecto, en estos encuentros, no nos sentimos mejores que nadie. Eso vaya por delante. Es decir, nosotros lo hemos hecho porque estábamos súper convencidas de que eso teníamos que hacer. Porque era lo que predicábamos, de alguna forma, ¿no? Yo sí quiero que la política penitenciaria de un gobierno tiene que ser la reinserción de los presos. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en ello. También ha servido, que es una cosa que no ha salido y es muy importante, que surge mucho en un encuentro restaurativo, es que las víctimas, algunas consiguen cerrar el duelo, porque hay muchas veces que necesitan una información sobre el crimen que solamente te puede dar el victimario. Claro. El resto te lo estás inventando tú, porque a lo mejor la sentencia no recoge eso. Y hay víctimas que se sienten culpables, porque no estaba allí, porque no le acompañé, porque fui, porque no fui. Y el único que te quita esa culpabilidad es el que cometió el crimen, que es el que te va a dar la respuesta y te va a decir no. Sí. Da igual que hubieses estado allí porque lo hubieses presenciado. Yo me acuerdo que les decía a los dos, que estuve hablando con ellos, porque yo había leído el sumario y había visto que habían intentado matarle la semana antes. Y yo la semana antes estaba allí con él, con Juan Mari. Y a los dos le pregunté, ¿y si yo estoy allí en ese momento, hubierais matado? Sí, nosotros lo hubiéramos matado. Nuestro objetivo era matarlo. Ya está. Te lo dicen así, o sea, fríamente. O sea, no te adornan la historia, no, te lo dicen. Y eso solo te lo puede quitar, ¿no? Esa culpabilidad el victimario. Lo puedes trabajar mucho con un psicólogo, pero tú puedes seguir pensando si yo, y la persona te va a dar la respuesta. O sea, que también hay gente que necesita preguntar, y la persona sabía esto y no sabía lo otro, y ¿por qué no 3 disparos y no 1? Pues es que para la víctima a lo mejor eso es muy importante. Y desde fuera puedes pensar, ¿qué morbo? ¿Qué más te da? No, porque para la víctima es muy importante saber por qué 3 disparos y no 1. Y le va a responder y le va a explicar por qué. Y va a dejar de pensar todas las noches, ¿por qué? O sea, que también una de las finalidades de los encuentros es poder también ayudar a construir el relato, la reconstrucción de los hechos, la verdad, no la verdad judicial, sino la verdad. Y a la víctima le da paz. Sí, a mí me gustaría que o Chema o Maichabel, ya que han tenido responsabilidades políticas en relación respecto a las víctimas en Euskadi, que me hicieran algún tipo de valoración sobre si los encuentros y el resto de proyectos que se iniciaron en su día, con el paso de los años, han podido incidir de alguna manera en los diferentes colectivos de víctimas en Euskadi. No solamente los encuentros, pero sobre todo los encuentros. Si tenéis algún tipo de valoración sobre cómo han incidido en la evolución de los colectivos de víctimas en Euskadi. A bote pronto yo diría lo siguiente. Fundamentalmente hay un colectivo de víctimas en Euskadi que es Covite. Las víctimas vascas, digamos vascas no de nacimiento, sino que viven allí, tienen unas peculiaridades que no tienen las víctimas en otras partes de España, porque el conocimiento de la realidad vasca les da una perspectiva diferente. Entonces, resulta más fácil entender determinados procedimientos a quien conoce mejor la realidad vasca que a quien la vive desde fuera. Hay víctimas que han identificado o han extendido su odio y su dolor hacia lo vasco, entre comillas. Nosotros nos hemos encontrado con muchísima gente que tenía una especie de fobia hacia lo vasco o simplemente que no estaba dispuesta a volver a pisar otra vez aquella tierra de la que tuvieron que salir acompañando el féretro de su marido, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de iniciativas tienen un calado distinto. Son más permeables a la gente que vive allí que a la gente de fuera. Las cosas que hemos hecho allí las hemos hecho con víctimas en su mayoría de allí, no solo, porque también las hemos hecho con víctimas de fuera, sí. Entre ellos con catalanas. Hay una víctima catalana de Hipercor que participó en los encuentros restaurativos y hay una víctima catalana de Hipercor, no era Hipercor, era el Mosso de Escuadra, que participó en el encuentro de víctimas con víctimas de otras
de otros terrorismos o incluso de la policía, como digamos hacerlo, ¿no? Pero en general la repercusión no son los colectivos de víctimas, sino en el conjunto de la sociedad o las instituciones ha sido mucho menor que, lamentablemente, que el que podría haber sido. Y me atrevería a decir que del que debería haber sido. Pero son procesos que, no sé cómo decirlo, no han interesado mucho. El proceso de encuentros restaurativos se quedó sepultado por la propia coyuntura política. En lo que estábamos viendo ahí, es decir, en el proceso final, cuando el objetivo era que ETA declarara el final y entregara las armas y no sé qué, el objetivo prioritario era ese. Si había que negociar en Oslo o donde fuera con ETA, no podías ir presentándote en la tarjeta de presentación que te vieran una foto con los arrepentidos de Nanclares, con los malos. No sé si me explico. Entonces, la prioridad era intentar conseguir el acuerdo con ETA. ¿En qué espacio quedaban los arrepentidos? Pues en ninguno. Y cuando los encuentros que fueron posibles porque en Madrid gobernaba el PSOE y en Vitoria gobernaba el PSOE, y había una sintonía política obvia, cuando pierdan las elecciones en un lado y en el otro, ni al PP ni al PNV les interesa políticamente apoyar todo lo que había significado la vía Nanclares y el proceso de encuentros. Por eso el PP cierra las cárceles y el PNV deja un poco en la cuneta o medio en el ostracismo a la gente de la vía Nanclares. Fue como una especie de coincidencia pragmática, si quieres, ¿no? Nadie va a criticar lo que se ha hecho, la bondad de ese tipo de iniciativas, pero tampoco nadie la apoyó como podía haberla apoyado porque el contexto no era propicio. Bueno, no quiero señalar culpabilidades y mucho menos culpabilidades políticas. Explico la realidad, lo que fueron las cosas. Pero sí sucede algo también bonito, por quedarnos con una idea bonita, que es que después de la doctrina, cuando revocan la doctrina Parot, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos supone la excarcelación de muchísimos presos, entre ellos muchos de ETA, y ahí es cuando también algunos de los que van saliendo, que ya no dependen de la institución, ya no necesitan el permiso de nadie, piden hacer un encuentro. Entonces se siguen haciendo a cuentagotas, ¿no? Pero eso es bonito, el decir, mira, ya parte también de ellos y se siguen haciendo de alguna manera a cuentagotas, ¿no? Entonces, bueno, pues por quedarnos también con una idea de que en realidad al final la fuerza del diálogo tiene más fuerza de la que pensamos.